Yo creo que me van diciendo todas las cosas por el chat, si es que si me escuchan bien o no. Y las consultas, bueno, el que puede abrir el micrófono lo hace por el micrófono, y si no, me lo hacen por el chat. La clase de hoy día básicamente es una clase de ejercicios de trabajo y energía. Son algunos problemas que quedaron pendientes. Recuerden que yo voy a hacer una prueba más, que es el día martes, y el día lunes voy a hacer la clase de ejercicios, si es que ustedes lo requieren. Ahí nos ponemos de acuerdo. Y bueno, cualquier otra consulta me la pueden hacer por correo electrónico. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que ustedes deberían saber en esta parte, y lo voy a ir anotando aquí. Recuerden que estamos en lo que se llama trabajo y energía. Respecto al trabajo y la energía, lo fundamental, una de las cosas que es necesario saber, es el teorema del trabajo y la energía cinética. El teorema del trabajo y la energía cinética. Otro tema que ustedes deben saber es cuando una fuerza es conservativa. Recuerden que cuando una fuerza es conservativa, lo que ocurre allí es que cuando uno calcula el trabajo en un circuito cerrado, ¿cierto? Voy de un punto A a un punto B y luego me regreso al punto A, el trabajo es cero. Y eso es lo que conceptualmente uno dice que el trabajo es nulo en una trayectoria cerrada. En una trayectoria cerrada. Luego viene el principio de conservación. Principio de conservación de la energía mecánica. Y aquí básicamente nosotros analizamos tres tipos de energías, que son la energía cinética, y esa energía cinética, yo les dije que estaba relacionada con la energía del movimiento, es decir, una partícula tiene energía cinética cuando tiene velocidad, básicamente. Y después hablamos de la energía potencial. Energía potencial, coloquialmente se dice a esta energía potencial que es la energía del reposo. Es decir, tengo una partícula que está en reposo, básicamente, pero en cualquier momento esa partícula puede liberar o puede cambiar su energía potencial a energía cinética. El ejemplo más claro de eso es cuando yo tengo una partícula y la tengo suspendida a una cierta altura del suelo. Entonces, si yo la tengo suspendida a esa altura, en ese momento su velocidad es cero, pero si yo suelto la partícula, comienza a caer, y entonces comienza a cambiar o a transformar esa energía potencial a energía cinética. Y a esa nosotros le llamamos energía potencial gravitacional. Y la otra energía potencial que hemos visto es la energía potencial elástica. Entonces, esa energía potencial elástica está relacionada con los resortes, básicamente. Cuando yo deformo un resorte, entonces también, si yo comprimo un resorte, yo tengo la pelotita o tengo cualquier masita en reposo, y yo suelto el resorte, entonces va a adquirir una cierta velocidad, y por lo tanto transforma su energía a energía cinética. Entonces, tres tipos de energía que ustedes deben conocer: energía cinética, potencial gravitacional y potencial elástica. Y el principio de conservación de la energía mecánica tiene que ver con esto. Ahora, cuando yo
les comenté sobre el principio de conservación de la energía, también consideramos cuando las fuerzas no eran conservativas. Y cuando las fuerzas no son conservativas, entonces hay pérdidas de energía en el sistema. Cuando yo hablo de sistema, no me refiero al entorno. Por lo tanto, si yo quiero realizar el principio de conservación de la energía mecánica como tal, tengo que incluir el sistema y su entorno. Y en ese caso, entonces, estas pérdidas de energía del sistema y del entorno siguen siendo cero porque hay pérdidas de energía para el sistema y ganancia para el entorno o viceversa. Hay pérdidas del entorno y ganancias para el sistema. Y de esa manera se produce este balance de energía mecánica. ¿En qué se traduce eso? Esto se traduce entonces en ejemplos súper simples de cálculos de energías mecánicas, ¿ya? Recuerden que la energía, aquí lo tengo que hacer no con esto, sino que lo tengo que hacer con una formulita. Recuerden que la energía cinética, estoy escribiendo acá arriba, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial elástica, esta es la definición operacional, o si ustedes quieren la fórmula. La energía potencial elástica es un medio de la constante del resorte K por X al cuadrado, y la energía potencial gravitacional es simplemente mg por h. mg por h. Entonces, estas son las tres formulitas que ustedes deben saber y deben saber identificar en cada caso qué tipo de energía tiene la partícula. ¿Qué tipo de energía tiene la partícula? Y a esto entonces se le suma la definición de trabajo mecánico, que es la fuerza por la distancia, y básicamente cuando hay fuerzas no conservativas, o fuerzas de roce, básicamente, entonces uno calcula la fuerza de roce por la distancia y allí tiene que hacer las restas o sumas como corresponde para ver si hay pérdidas o no en el sistema. Así que vamos a ir a hacer los ejemplos para aplicar esto. Bueno, todos estos conceptos me imagino que lo anotaron, así que voy a borrar y voy a comenzar a desarrollar un ejemplo. Así que esto, para ir a un ejemplo, son ejemplos que están que están en los apuntes y que quedaron pendientes del día martes. Entonces, el primer ejemplo es un ejemplo clásico que ustedes inclusive, si lo pueden hacer con estudiantes de primero y segundo medio, o antes, con octavo, o antes de la enseñanza media, que es un tipo carrusel. No es carrusel, este es un tobogán, ¿cierto? Un tobogán. Dice una partícula de masa m se suelta desde el punto A, que sería S. Voy a buscar el lápiz que no lo tengo. Aquí está el punto A. Y desliza sobre la vía sin fricción, ya dijimos que era un tobogán, que se ilustra en la figura. Determine la rapidez de la partícula en los puntos B y C y el trabajo realizado por la fuerza peso al mover la partícula desde A hasta C. Así que allí hay un problema típico de cálculos de energías, conservación de la energía y cálculos de trabajo mecánico. No me había fijado que había un cálculo de trabajo mecánico allí. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que veamos qué se puede hacer aquí con esto. Voy a achicar un poco el monito. Eso lo puedo hacer. Ahí está. Quedó feo en realidad. Ahí está. Bien, entonces, primera pregunta. ¿Hay fuerza de roce o no hay fuerza de roce? ¿Quién me puede decir eso cuando uno lee el problema? Me lo van diciendo por el chat o me lo pueden decir a viva voz. ¿Hay fuerzas de roce o no hay fuerzas de roce? No hay fuerza de roce.
No hay fuerzas de roce. Muy bien. El ejercicio mismo lo dice. ¿Cómo? El ejercicio lo dice. Ah, lo hiciste. Muy bien. Si no hay fuerzas de roce, entonces, ¿por qué es importante saber si hay o no hay fuerzas de roce? Porque cuando yo aplique el principio de conservación de la energía, lo que dice es delta E, es decir, energía final menos energía inicial, es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Y si la fuerza de roce, y si no hay fuerza de roce, o si la fuerza de roce es cero, entonces esto se va a cero. Y solamente me preocupo de las energías finales y de las energías iniciales. ¿Ya? Entonces, como en todo este problema no hay fuerzas de roce, lo que yo debo hacer, y si yo quiero determinar la velocidad con que llega la partícula al punto B, tengo que calcular primero cuál es la energía que tiene la partícula en el punto A. ¿Y qué energía creen ustedes, Daniel y Miriel, que hay en el punto A? ¿Qué energía debería tener la partícula en el punto A? ¿Tiene energía cinética, tiene energía potencial elástica o tiene energía potencial gravitacional? Esas son las únicas tres que estamos viendo. A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? Camilo ya lo sabe, ya supongo. Así que por eso que no le he preguntado a él. Daniel y Miriel, ¿qué energía hay ahí? Tienen que jugársela. Energía cinética, tienen que ver si está en movimiento o no. Energía potencial elástica, tiene que ver si hay un resorte. Y energía potencial gravitacional, si es que está a una cierta altura. ¿Qué tipo de energía hay? Gravitacional entonces, porque está a cierta altura, no estamos... Sí, eso. Muy bien, energía potencial gravitacional. Eso es correcto, entonces tenemos que en A tenemos mg por h. mg por h. Recuerden que cuando yo siempre pongo una posición cualquiera, ya sea en el eje horizontal o en el eje vertical, yo necesito un nivel de referencia, y el nivel de referencia aquí para medir las alturas es el suelo. Así que las alturas están respecto del suelo. Así que con esto puedo calcular y decir, bueno, la partícula no se conoce la masa, así que eso lo dejamos así porque en una de esas la masa se va a cancelar. Entonces tenemos mg por h y voy a poner que h es h sub a, porque esa es la posición que tiene la partícula. Y si yo quiero determinar la velocidad con que está llegando en el punto B, entonces debo ir a analizar qué energías hay en el punto B. Otra vez, ¿qué energía hay en el punto B? Tenemos que preguntar lo mismo. ¿Tiene energía cinética, tiene energía potencial elástica o tiene energía potencial gravitacional? Camilo, ¿qué energías tiene en el punto B? Potencial gravitatoria. ¿Ya? A ver. Si sigue con la velocidad de A tendría cinética. Cinética. Recuerda que, ok, pero en A no tiene velocidad. En A se suelta. Sí. Entonces pasa con velocidad en B. Por lo tanto, hay energía cinética en B. Así que entonces tenemos gravitacional y cinética. Correcto. Esa es la respuesta. Hay energía gravitacional y cinética. Entonces pongo la gravitacional mg por h, pero h ahora lo mido en el punto B, más la energía cinética que tiene en B, que sería un medio de la masa por la velocidad que tiene en B al cuadrado. ¿Cierto? Y ahora me voy a hacer el delta de energía, porque tiene que ser igual a cero. O bien uno pone directamente que la energía en B menos la energía en A es igual a cero. ¿Saben que aquí muchos se saltan este paso que yo estoy escribiendo ahora? Porque
porque está claro que esto da lo mismo. O sea, esto es igual a que la energía en B es igual a la energía en A. Ahora, ¿por qué yo lo pongo de esa manera? Porque yo estoy formateado a que si esto no es cero, esto es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, hay que tener mucho cuidado que a veces dicen la energía en A es igual a la energía en B, porque esa es la más fácil de hacer. Pero cuando hay fuerzas no conservativas, no saben qué hacer con el trabajo, ¿ya? De las no conservativas. Si lo ponen con signo positivo o con signo negativo. Y aquí cuando yo hago esto, hago lo mismo y aquí yo pongo después el trabajo de las no conservativas. Por eso siempre digo, energía final menos la energía inicial, para seguir con este razonamiento que yo expliqué al comienzo. Entonces la energía en B igual a la energía en A. Eso significa que mg por hb más un medio de la masa por la velocidad en b al cuadrado es igual a mg por ha. mg por ha. Y si ustedes se fijan, la masa se cancela porque está en todas partes, lo mismo, y con eso puedo multiplicar, puedo pasar este término acá, o este término acá, entonces queda un medio de la velocidad en b al cuadrado igual a g factor de ha menos hb, estoy haciendo esa factorización al tiro, y con esto puedo calcular la velocidad en b. La velocidad en b es igual a 2 veces g por la diferencia que hay entre las alturas, ha menos hb. Y además tengo que poner la raíz cuadrada, ¿cierto? Y con eso se puede calcular. Entonces hay que buscar una calculadora y ver qué ocurre con eso. Yo voy a tomar mi calculadora y lo voy a hacer. Entonces HA es 5 menos HB es 3.2. Lo multiplico por 9.8. Lo multiplico por 2 y le extraigo la raíz cuadrada y me queda 5.94. Justamente como dice el resultado. 5.94 metros partido por segundo. Problema muy, muy simple. Camilo, Daniel y Miriam, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Cuéntenme. Lo tienen que ir anotando en su cuaderno. Yo no tengo dudas, profe. Muy bien. Me quedó claro. Ok, Miriam. Miriam no me escucha. Bueno. A mí igual me quedó claro, profe. Bueno, está bien. Entonces lo que yo les pido ahora, que hagan exactamente lo mismo y que calculen la velocidad en el punto C. Tienen que hacer el mismo desarrollo que yo hice y pueden otra vez preguntarse por la energía en el punto A, o sea, pueden conservar esto y en vez de hacerlo con el punto B, lo hacen en el punto C. ¿Ya? Y hacen todo el desarrollo, pero para el punto C. A ver si llegan a 7.67. ¿Ya? Así que les voy a dar unos minutitos para que ustedes lo hagan en su cuaderno. Cualquier consulta me la hacen directamente en el chat o directamente por el micrófono. Así que los espero. 3 minutitos para que hagan el siguiente cálculo. Todos trabajando.
¿Listo? Daniel, supongo que Camilo lo tiene hecho ya. Lo estoy diciendo todavía, profe. Ya. ¿Listo? 5 menos 2 por 9.8 por 2 raíz cuadrada. 7.67. B sub C. Daniel. ¿Dio o no dio Daniel? Estoy en vías de eso, profe, que tuve un problema con la calculadora. Ah, ya. Entonces lo arreglé ahora hoy de nuevo. Camilo, ¿lo tienes hecho? Estoy revisando, profe. Voy a la última parte. 5. 5. Sí, me dio, profe. Perfecto. Camilo, igual. Sí. Ok. Bien. Entonces, Profe, perdón. ¿sí? Lo que pasa es que me llegó un mensaje de Mariel que dice que se le cayó el Zoom y que está tratando de conectarse, pero no le funciona. Ya. ¿Cómo lo podemos Entonces, ayudar? O sea, tiene que pinchar de nuevo tiene que pinchar de nuevo el enlace que yo envié. Ese es las veces que sea necesario. Yo aquí le doy la pasada. ya bueno. Sí, eso es lo que tiene que ocurrir. Ya, entonces voy a borrar esto para ir a calcular el trabajo. Hay que calcular el trabajo. Y este es un ejemplo interesante, ¿ya? De calcular el trabajo mecánico
de la fuerza peso cuando se mueve la partícula desde A hasta C. Entonces lo importante es tener el punto, tenemos ese primer punto que es A, y este punto es C, ahí está. Entonces hay que recordar qué es lo que es el trabajo mecánico. El trabajo mecánico, para este caso, es la fuerza por la distancia, recuerden ustedes, fuerza por la distancia, más bien fuerza por el desplazamiento, delta H. Entonces, y aquí hay que tener mucho cuidado porque esto puede ser más o puede ser menos. ¿Cuándo es más y cuándo es menos? A ver si se acuerdan de cuándo era más y cuándo era menos. Cuando la fuerza tiene el mismo sentido que el vector de desplazamiento, entonces es más. Y cuando la fuerza tiene sentido contrario al desplazamiento, es menos. En este caso, el desplazamiento de la partícula es entre este punto, entre ese punto y este punto. Y estamos hablando solamente del peso. Y el peso de la partícula siempre apunta en ese sentido, o sea, apunta hacia el suelo, en ambos casos. Entonces, nuestro desplazamiento es la diferencia de esos dos niveles, y justamente corresponde a esta flechita que yo puse. Ese es el desplazamiento. Y el desplazamiento entre 5 y 2 es 3 metros. Y su vector apunta en el mismo sentido del peso. Por lo tanto, el que corresponde aquí es más. Luego, el trabajo entre A y C no es más que la fuerza peso, que es m por g, fuerza por el desplazamiento, que en este caso vale 3. Así que si yo evalúo eso, la masa, qué raro que no esté la masa, es 9,8 por la masa y por 3. Aquí en alguna parte no puse la masa. Pero lo podemos calcular, 9,8 por 3, y eso hay que dividirlo por 147, que es el resultado, así que la masa son 0,2 kilogramos. Así que eso es 9,8 por 0,2 y por 3. No da. 9,8 por 3 dividido en 147, pero al revés. ¿Dónde está esto, la calculadora? ¿Dónde está esto? Bien. La masa es 5 kilogramos. ¿Ah? Vamos a considerar que la masa es 5 kilogramos. Y si la masa es 5 kilogramos, entonces queda 9,8 por 5 y por 3. Y ustedes se fijan que allí, entonces, y lo voy a arreglar al tiro, queda 9,8 por 5 y por 3, y eso es 147 joules. 147 joules. ¿Qué es lo importante de este problema? Lo importante de este problema es que hay que hacer el análisis del desplazamiento respecto de la fuerza. Y los dos tienen el mismo sentido, ¿ya? Y por eso es que es positivo. Entonces, esa era la gracia de este problema. Y lo otro es que no puse la masa. Bien, no sé si queda claro para los dos, Camilo y Daniel. Sí, está claro. Sí, profe. Bien, entonces vamos a borrar esto y vamos a otro problema. Sigo. Bueno, aquí hay un problema ya que tiene hartos detalles, ¿ya? Y en donde se tiene harto cálculo, y espero que estén todos los datos para resolverlo. ¿Qué es lo que dice? Dice, un pequeño bloque de 1 kilogramo de masa desliza por el riel curvo, mostrado en la figura. El bloque se suelta desde el reposo desde una altura de 10 metros, que es el punto A. Aquí estamos.
no considera roce la pregunta desde la A. Entonces, la pregunta A dice, ¿cuánto vale la energía mecánica del bloque en el punto A? Profe, no sé si soy solo yo, pero lo escucho entrecortado. Sí, yo igual lo escucho súper mal.